Siempre Padres Pediatra, la mejor asesoría profesional para toda la familia. Porque siempre seremos padres, con el pediatra Jaime Forero y la doctora Mariluz Meneses. Onda 5 Radio 1300 AM. Buenos días, llegando al fin de semana, para mí es un honor tener al doctor Camilo Maña Valdivieso, prestigioso psiquiatra del país, que nos va a hablar de un tema desafortunadamente vigente en la actualidad, que es cómo poder manejar este duelo que nos afecta de una u otra manera por las circunstancias que estamos viviendo. Porque uno hace duelo no solamente por la ida de una persona, uno hace duelo por muchísimas cosas más. La palabrita duelo le da a uno como la sensación de dolor, como que algo me duele. Obviamente en el duelo duele el alma, duele la experiencia, duele el ser, duele la persona, duele el humano que hay detrás de nosotros. Si tenemos corazón, si tenemos alma para sufrir, entonces ante una pérdida, lo normal es tener una reacción de duelo. Entonces nos toca que hacer un poquito de paréntesis acerca de esa palabra para poder entender lo que vamos a decir de aquí en adelante. Y se siente una circunstancia muy particular y especial, y es la sensación de pérdida. Algo se perdió, como decía Jaime, no es solamente una persona que se ha como muerto o alguna enfermedad grave que estemos enfrentando. Entonces, desde ese punto de vista de que algo perdimos en la pandemia, algo perdimos. Fue la sensación de seguridad. Cuando yo hablo de un mundo seguro, es un mundo en donde nos estamos levantando a nuestras actividades diarias, a las cuales estamos acostumbrados. Cuando hablo de un mundo seguro, estamos hablando de una vida en la cual nos enfermamos, de cosas que nosotros sabemos manejar, y estamos hablando de la certidumbre de que habrá vida el otro día. Entonces esas certidumbres se cayeron súbitamente porque nos cayó algo que no sabíamos manejar, algo a lo cual no estábamos acostumbrados a vivir. Señores, bienvenidos a una pandemia, ¿ya? Es por allá lejos, ¿sí? Sí. Hasta ahora no nos la han decretado, hasta ahora nos la decretaron. Ahora que está decretada, entonces en cuarentena, entonces aparece la palabra pandemia, aparece la palabra cuarentena. La una, la amenaza de la enfermedad, y la otra, la defensa de la enfermedad. Con una perdimos la seguridad de esa vida cotidiana que llevábamos, y en cuarentena perdimos la libertad. Entonces, la sola pandemia trajo dos duelos simultáneos: la pérdida de la seguridad y la pérdida de la libertad. Entonces, los niños, juventud, bello tesoro, la infancia, bella y hermosa etapa de la vida, en donde estamos para ser felices y jugar y aprender la A, la E, hasta la U, y después saber conjugar la palabra y el verbo amar. Entonces, en ese sentido, lo que amamos empezó a perderse. Se perdieron los amiguitos, Jaime. Se perdió el espacio del recreo, se perdió la profesora que nos enseña con tanto gusto, se perdieron cosas. Entonces, cuando uno pierde cosas, se enfrenta a un duelo, que no son sencillas. Tal vez para un adulto como nosotros, que ya tenemos más de 6 décadas encima en el hombro de experiencia, pues las cosas se nos hacen un poquito más fáciles, porque de tanto trajinar en esta vida tenemos herramientas para poder enfrentar las dificultades. Pero los niños no. Los niños apenas están aprendiendo a vivir. Los niños apenas están aprendiendo a socializar. Los niños apenas están aprendiendo a manejar problemas. Oh, juventud, bello tesoro, hace 3, 4 décadas, a los niños no les pongan problemas, a los niños aíslenlo de las dificultades, a los niños pónganlos como en una cajita, porque la infancia tiene que ser feliz. Después aprendimos que no, señor, a los niños démosles problemas para que manejen, porque es parte del aprendizaje. Compartamos con ellos nuestras dificultades,
¿Qué tuvimos que compartir en esta circunstancia actual? Pues el riesgo que corremos todos en nuestra vida y que ya no hay libertad, nos toca encerrados y aprender una nueva forma de vida. Entonces, también viene un tercer duelo, el duelo de la cotidianidad. El duelo de lo que estábamos acostumbrados a salir y a hacer, y que el domingo era de una forma y que el sábado era de otra forma, se perdió. Entonces, ¿cómo es una reacción de duelo ante estas cosas? Cuando los duelos son demasiado fuertes, cuando las reacciones que tenemos que enfrentar son muy fuertes, pues la primera sensación de uno es no creer que pasó, ¿ya? Se murió fulano, entonces uno dice, no puedo, el tema que dijimos que íbamos a vivir posterior. Entonces, ¿aquí qué se perdió? Aquí se perdió, ya no puedes salir a jugar con tus amiguitos, ya no puede jugar con ellos y gritar y tocarse y echarse al piso y jugar con arena, ¿ya? Y molestarse entre unos y otros, ¿ya? El juego de los niños, eso ya no va. Ya no va. Pero es que yo quiero ir donde Jorgito, ¿no? No puedes ir porque ya no. Entonces ese no se convierte en una barrera. Ese no se convierte en un pero. Ese no se convierte en una pérdida. Entonces, ¿pero por qué no? Entonces un niño pequeño le cuesta mucho trabajo conceptualizar estas situaciones, estas pérdidas, ¿ya? Entonces, el proceso de aprendizaje de una cosa tan compleja como es la pérdida de la libertad, hace que los niños tengan una variedad de reacciones, como las dijo Jaime, ¿cierto? Que pareciesen enfermedades corporales, pero son las formas como los niños hablan sus sensaciones, porque no tienen las palabras y las frases y los sentimientos armados para poder decir, el adolescente ya grandecito, mamá, estoy muy triste, no puedo ver a mis amiguitas, no puedo compartir con ellas, no puedo, fulanita cumpleaños y no nos podemos reunir, nos tocó ya por los métodos de tecnología, entonces ya no tenemos el ponquecito ni las cosas para poder hacer en vivo. Entonces, el juguito y el ponquecito cada uno en su casa, pero no nos vemos, nos abrazamos, la pérdida. Claro. Entonces, el niño no la tiene, el niño no tiene esas formaciones de lenguaje y esas formaciones de conceptos para poderle decir, niño de 3, 4, 5, 6 añitos, para poder aceptar y entender de forma completa. Entonces ellos hablan con el cuerpo. Estos duelos de los niños son vistos, manejados y trabajados a través del cuerpo. Bueno, retornamos al duelo en niños, su comportamiento orgánico, su comportamiento emocional, todas las pérdidas que han tenido, no saben los porqués, qué está sucediendo. Pueden adaptarse fácil, pueden mirar, pero ellos están pendientes de todo, cómo enfrentar esos problemas que tienen estos bebés. Las palabras son corporales, son molestias, son malestares, son quejas. Y también pueden haber quejas corporales que son de la mente. En la forma de los niños de enfrentar un duelo puede tener la rabia, ¿sí? La pataleta. Los niños, en vez de ser interesados, empiezan a volverse desinteresados. O los niños que no tienen ningún interés pueden cambiar hacia otro interés. O sea, no todo en un duelo debe ser malo. No todo en un duelo debe ser crisis destructiva o de enfermedad. Los duelos terminan formando. Entonces, el hecho de estar enfrentando estas cosas es una oportunidad para abrir un diálogo. Los papás y nosotros los psiquiatras que formamos papás también, les enseñamos a los papás que los papás son grandes codificadores. La palabra sirve para explicarle al niño muchas cosas. Entonces, el niño hace una pataleta, entonces el papá tiene que decirle, venga para acá, tú estás portándote muy feo, estás haciendo una pataleta, es porque no te dejes salir a jugar con Juanito, pero es que estamos en pandemia, estamos en cuarentena, entonces siéntate aquí hasta que estés tranquilo, y cuando estés tranquilo vamos a hablar de esa rabia que tú tienes, ¿ya? De no poder salir a jugar con Juanito. Entonces, esas frases se llama codificarle al niño su problema. Claro. La mejor manera de manejar el duelo en los niños es darle a entender que nosotros lo comprendemos, que el regaño no sirve,
¿ya? El castigo no sirve, sirve la codificación. Entonces, la mejor manera de aprovechar el duelo para volverlo constructivo y con todos estos síntomas que los niños arman con las adaptaciones que hacen a este nuevo modelo de vida, implica la fórmula mágica de codificarles, de explicarles cosas y que ellos se vayan adaptando. Y el aporte nuestro de nuevas formas de comportamiento hasta que volvamos a recuperar la seguridad, la seguridad y la libertad. Entonces, todo tiene un espacio. Entonces, el duelo tiene un espacio. ¿Ya? El duelo tiene unos síntomas. Ya dijimos, ¿ya? Los síntomas tienen una forma de manejo que es codificarlos, explicarlos, ¿ya? Pero el duelo también tiene un tiempo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y entonces cuánto me dura el duelo? ¿Ya? Pues el duelo en cada persona es diferente. El duelo en cada persona evoluciona con una temporalidad diferente, con un cronograma diferente, ¿ya? Para unos es casi interminable y dura toda una vida, lo llamamos duelos patológicos, ¿ya? Es que, doctor, yo me acuerdo de cuando la pandemia del 2020, yo ahora a mis 90 años, yo todavía sufro. Claro. Ese señor en el futuro, ¿cierto? Tiene un duelo de esta pandemia que no logró solucionar, ¿ya? Entonces, el duelo tiene que no solamente evolucionar desde la no aceptación hasta terminarlo aceptando uno. Y aceptarlo significa pues sentirse, ponerse rabioso, ponerse de cualquier manera, pero a la final entender que eso que perdí ya se perdió. Los duelos pueden volverse traumáticos y pueden convertirse en un trastorno de estrés postraumático si aparece el fenómeno de la muerte, el tema que nos corresponde también mirar, porque los duelos también tienen que ver no solamente con la pérdida de la seguridad hacia la salud, la pérdida de la libertad, sino la pérdida de las personas amadas, conocidas o desconocidas, porque el duelo se puede armar a través de las noticias. Claro. Cuando a uno le viven bombardeando en las noticias, el constante presencia de personas enfermas, personas fallecidas, que se murió un señor famoso que yo no conocía sino a través de su propia fama. Los niños también se dan cuenta de estas cosas. Los niños ven las noticias y ellos se dan cuenta de estas cosas, los niños escuchan las noticias, ya que el abuelito de Jaimito, ¿cierto? Sí, que claro. Así, ese tipo de cosas, esas noticias llegan, entonces también tenemos que enfrentarnos a la pérdida de las personas. Y esta pandemia ha traído una peculiaridad, y es que por el manejo de la forma como estamos manejando la muerte, en donde la persona se enferma y desaparece, y no hay forma de volvérselo a encontrar, y después se encuentran con una cajita llena de cenizas. Entonces, los duelos ante la muerte en pandemia han cambiado la forma como manejamos los duelos de las pérdidas de las personas que amamos, ¿ya? Si el abuelito falleció, si el papá falleció, si el hermano falleció, si el primo falleció y ya no está, pues ni lo vimos enfermo, ni podemos verlo en la clínica enfermo, ni pudimos ir a una misa, ni cosas de esas, sino que de buenas a primeras la persona desapareció y después aparece una cosita en un webinar allá ya en un Zoom del computador, y se convirtió en duelos tecnológicos. Entonces, se nos ha impedido esa fórmula anterior de los duelos, entonces nos toca hacer los duelos de la pérdida de las personas, pues donde están, en la cabeza. Esto se convirtió en una historia de terror. Entonces, ¿el terror cuál es? El terror es enfrentarnos a una cosa que no conocemos muy bien, que no hemos tenido, digamos, formación para hacerlo. Nos ha tocado que caminar en el proceso de aprendizaje y aprender con eso. Entonces, nosotros que trabajamos todos los días en consulta, pues estamos muy, muy pegados a ver muchas personas diariamente y por lo tanto somos conocedores de muchas historias. Las familias en sí son conocedoras de las historias cercanas, entonces son conocedores de su barrio, de su vecino, de su tienda, de sus amigos, de su colegio, de su familia chiquita, de su familia grande, y entonces ahí es donde se dan las pérdidas. Entonces son duelos un poquito más medidos. Nosotros nos exponemos mucho más a la presencia de esos duelos porque nuestro trabajo nos lo hace sentir. Entonces habrá familias en donde los duelos estén más presentes por la característica de las familias.
No es infrecuente ver una familia que se está protegiendo y uno de los descuidados de la familia va y llega con esta pandemia y lleva el mal a la casa, y entonces ahí hay todos enfermos, unos asintomáticos, un par de fallecidos, y es un drama humano gigantesco. Y ahí están los niños involucrados. Estamos hablando del duelo, la comunicación, la adaptación, el diálogo que hay que mantener con los niños, no pretender que ellos lo saben como los adultos a veces creemos, sino hay que conversar. Entonces el duelo tiene una duración, el duelo tiene que terminar. Uno se pregunta, ¿este duelo cuándo va a acabar? Entonces, el duelo de la seguridad nos lo vamos a quitar con una vacuna eficaz. Y va a llegar también el duelo de estar encerrados, empezar la libertad. Cuando los niños van a poder volver al colegio, cuando los niños van a poder reconstruir toda su red de amiguitos presenciales, de sus profesores presenciales, de su amado colegio, porque nosotros terminamos amando nuestros colegios, amando nuestros profesores, y a los que nos gusta estudiar pues nuestras materias. En ese sentido recuperaremos. Entonces eso es un momento que todavía no sabemos cómo va a ser. Entonces hay luchas, unos que quieren, otros que no quieren, unos que les ponen pero y otros que no. En eso no tenemos un término temporal, pero va a llegar. Entonces el duelo de la libertad llegará a su fin cuando se vuelva a recuperar la libertad total. Muy seguramente va a estar asociado a la vacuna. Claro. Seguramente va a estar asociado a eso mismo. Entonces vamos pensando en preparar a nuestros niños para que este duelo siga persistiendo y se siga manejando hasta que la vacuna llegue después de febrero del año 2021. Entonces hagámonos en la cabeza de que tenemos que seguir con nuestros niños, acompañándolos, apoyándolos, siendo los asesores, ¿ya?, en este momento, siendo amables, y acuérdense de lo que vimos al comienzo, los codificadores. Nosotros como padres somos los codificadores de nuestros hijos, y diciéndoles las cosas cómo van a ser y cómo funcionan. El duelo de los muertos dura un año. Dura un año, ¿por qué un año? Porque la primera Navidad, la primera Año Nuevo, la primera Semana Santa, la primera vacación de mitad de año, el primer cumpleaños del que falleció, hasta el primer año de haber fallecido, de ahí en adelante todo es repetición. Entonces, todo lo que sea primero en nuestra vida nos va a pegar muy duro. Claro. Entonces, el primer cumpleaños de la persona querida que ya no está, ese es durísimo, ¿ya? Pero ya el segundo, tercero y cuarto, pues tenemos derecho a nuestras lagrimitas, ni más faltaba. A ver, no me lo vayan a prohibir, ¿cierto? Tenemos derecho a nuestras lagrimitas, ¿ya? Como decía una amiga muy querida, las tristezas son de agua y salen por los ojos, qué bella figura. Entonces son necesarias esas tristezas que salgan por ese lado. Entonces no nos asustemos ante el llanto, no nos asustemos ante las lágrimas, no nos asustemos ante la rabia, la angustia o el desasosiego del momento en que se evoca la tristeza, porque esa es pasajera. Eso, claro. Eso es como una lucecita que se prende y se apaga. ¡Pum! Se prendió y se apagó, ¿ya? Pasó. Entonces el duelo pasa. Todos los duelos pasan, todos los duelos los acompañamos con amor, con comprensión, con ese fenómeno lindo que yo quiero que se lleven en la cabeza, y es que nosotros somos codificadores de nuestros hijos, y nuestros muertos pues los seguiremos manejando como siempre los hemos manejado, con lagrimitas en los ojos y un año de duración cada duelo. Con esto esperamos que nos hayan entendido y comprendido que el duelo es un fenómeno humano, es un fenómeno inherente a nosotros los que sentimos. La gente que no siente pues no tiene facilidad para hacerlo, ya, pero los que sentimos, los que tenemos corazón, alma y sombrero, como la canción, pues tenemos de materia prima para hacerlo, ¿ya? Y es algo sano. Claro. No es una enfermedad en sí, es una reacción de adaptación. Camilo Umaña, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado este maravilloso programa. Sé que va a causar sensación a nivel de redes, de donde estamos grabando también en Facebook, en Instagram. Y muchísimas gracias. Y muchísimas gracias. Hasta la otra semana. Que tengan un muy buen fin de semana. Cuidémonos, porque ahora es cuando más grave están los contagios y más debemos cuidarnos. Muchísimas gracias. Siempre Padres Pediatra, la mejor asesoría profesional para toda la familia.
porque siempre seremos padres, con el pediatra Jaime Forero y la doctora Mariluz Meneses. Onda 5 Radio 1300 AM.